Hablemos un poco de la resistencia nicaragüense y de las mujeres luchadoras que estuvieron dentro de la resistencia nicaragüense. Hoy contamos con la participación de Robito Chiro. Robito Chiro fue una paramédica que estuvo dentro de la resistencia nicaragüense. Una mujer luchadora, una mujer que ya liberó Nicaragua una vez. Y a pesar de que ya liberó Nicaragua una vez, sigue intentando liberar Nicaragua. Este, cuando yo tengo personas así de frente, yo me conmuevo bastante porque yo a veces no entiendo en el tema de la política y en las cuotas de poder y en la ambición, cómo nosotros podemos olvidar nuestros mártires, los 50.000 muertos que ya nos cargamos entre la resistencia nicaragüense y el comunismo, ¿verdad? Que se intentó implantar. Robito Chiro es una persona con un estómago bien fuerte, una persona que tuvo que ver mutilado, una persona que tuvo que ver muerto, una persona que tuvo que perder una vida en sus manos, una persona que probablemente carga secuelas por encontrar un propósito para sus hijos, para sus nietos, que era liberar Nicaragua. Nosotros queríamos abordar un poco el tema para sensibilizar al territorio de Nicaragua, porque existen muchas jóvenes, Tochiro, que disparan desde las redes sociales: esta propuesta no me gusta, aquella propuesta no me gusta, este tiene la nariz muy grande, este tiene los ojos muy claros, este pelo no me gusta. Pero en realidad, para construir los cambios, se tienen que hacer desde el terreno, ¿ya? Y entonces nos gustaría que vos participaras, nos contara un poco de la historia, de la vivencia, de la resistencia nicaragüense, a qué edad incursionaste, por qué lo decidiste, qué cosas viste, cuáles son las secuelas, los traumas, las memorias que tenés que te conmueven, o si has tenido algún problema, ¿verdad? Algún trauma de todo lo que fue, todo lo que viste a la resistencia nicaragüense, de la resistencia nicaragüense, ¿verdad? Y para cerrar, ¿verdad? Darle un mensaje a las jóvenes para que se articulen y puedan complementar las diferentes propuestas que andan por ahí. Y si no, hacer una propia, desarrollarla y llevarla en marcha. Entonces, bienvenida, Rubito Chiro. Los micrófonos son tuyos y adelante. Muy buenas noches, mi nombre es Rubí García Mejía y mi seudónimo era Tochiro. Ingresé a la Contra a finales del 86 y mi padre había muerto cuando yo estaba en tercer grado apenas y mataron a mi papá. Él andaba con la gente del comandante Renato y fue un combate muy fuerte para ese entonces. Él falleció en ese combate. A raíz de eso quedé sin padre, mi mamá con 7 hijos que mantener. Y para nosotros, que éramos los más grandes, era bastante difícil. Y me conmueve porque muy pocas veces uno tiene como la experiencia o el poder sacar todo eso. Ingresé y justamente quien a mí me mandó a estudiar como paramédico fue el comandante Renato, el que había sido jefe de mi papá. Tenía apenas 13 años en ese momento y lo que me dijo Renato fue: mira, Cipota, me dice, vos vas a tener que irte al aguacate a estudiar para que seas paramédico, para que ningún, así con estas palabras, y perdón mi vocabulario, para que ningún hijo de te vaya a faltar el respeto. Si vos te vas a querer acostar con alguien, que sea por tu propia voluntad, no porque te agarren a la fuerza. Eso fue lo que me dijo en su momento el finado Renato, que en paz descanse. Llegué al aguacate, ahí era como el centro de instrucciones para nosotros los contras, que estaba localizado en Olancho. Recuerdo que en ese momento eh, habían unos hospitales, unos pabellones, había el 1, el 2 y el 3, el cual estaba la aviación ahí también, que era parte del ejército hondureño, pero que también nos servía a nosotros.
Y yo era una cipota. En ese momento yo, pues para mí era algo nuevo y me fui prácticamente, pues creo que fue una forma de revelármele a mi madre. Y, y la verdad que empecé ahí a estudiar como paramédico, ahí conocí muchos comandos que ellos iban, los artilleros, ahí era como la parte donde uno conocía los comandos de los comandos regionales. A principio del 87 me mandaron para llamarles y estuve en la clínica de Las Cañas ya trabajando en el hospital. Pero bueno, antes de eso nosotros estudiábamos y a la vez trabajábamos, donde teníamos en nuestro poder, donde estábamos aprendiendo y a la vez trabajando, cuidando y limpiando heridas de pabellones de 150, 120 heridos, porque ahí era donde llegaban los heridos, los sacaban del interno hacia Honduras y él era el hospital como que con mucho más facilidad para atenderlos a los comandos lisiados, ahí sin manos, sin pie. Y me acostumbré a estar en ese ambiente. Luego, cuando me mandan para San Andrés, para Yamales, como en marzo, antes de Semana Santa, nos mandan para San Andrés de Bocay. A todo esto, para mí era como una experiencia nueva. Soy una cipota joven, no pienso en el peligro, no veo o sea, si me preguntas en este momento, creo que no lo volvería a hacer, ni quisiera que mis hijos lo hicieran. Y es precisamente por eso opté por venir acá a este país, porque quiero que mis hijos crecieron sin esa violencia que nosotros vimos, tanto de un lado como del otro lado. Y entonces llegué a San Andrés de Bocay, ahí mirábamos nosotros, llegamos cuando, incluso esta foto que tienes ahí, me imagino yo que en ese momento estaba como en una hora de descanso porque estoy jugando naipe. Hay un video en YouTube que sale esa foto. Es lo único que recuerdo que tengo porque en ese tiempo no habían cámaras. Entonces, y en ese video vos ves donde viene una comando que le decíamos Fanineira, que era como la encargada del grupo. Pero también yo, gracias a Dios, por una parte, topé con muy buena gente. Por ejemplo, cuando estaba en el cuerpo médico, era el doctor Tomás, el jefe inmediato de nosotros, y él nunca fue, él fue un guardia, muy buena gente, y nunca fue ni abusivo, ni tuvimos gente que fuera abusivo con nosotros. Igual, luego después a medio camino, por una situación que se nos dio cuando íbamos para San Andrés de Bocay, a nosotros no nos autorizaron irnos en bote, nos autorizaron irnos a pie, pero nos rebelamos y unos comandos de la Nicaragua nos ayudaron a hacer un bote imprevisto ahí y nos dimos vuelta en el bendito bote y a la Faninegra se le perdió el ACA, la mochila y todo, entonces tuvimos un tremendo problemón ahí. Entonces nos iban a amarrar y yo, para no meterme a más conflictos, yo pedí el traslado para la clínica dental. Ahí yo, de ahí para allá, empecé y me desmovilicé, siendo parte de la DESPALA, que como le decíamos nosotros, que era la gente del doctor Jacinto, y el cual también yo como mujer, bueno, solo cuando me castigaban, me mandaban a echar tortillas, ¿verdad? Pero en esa parte yo siento que fui una mujer afortunada porque nunca tuve abuso ni tanto verbal ni como físico de ninguno de nuestros jefes. Siempre me vieron, a mí siempre me decían Tochirito, porque era una cipota, era una chavalita pequeña que mi cuerpo tenía. Entonces, y los que me conocen, sigo siendo la misma Tochirito para ellos, pero realmente para mí fue una experiencia que si hoy me preguntas, creo que no lo volvería a hacer, porque andar con los pies chancomidos por tanto caminar, con las botas que no te las podías sacar, el calcetín salía pegado con todo eso, las desveladas, las caminadas y un montón de cosas que uno sufre en la guerra. Y además de eso, nosotros no solo éramos paramédicos, nosotros si había que cocinar, cocinábamos, si había que hacer lo que fuera necesario. Yo recuerdo que había un grupito, que todo ese grupo, había uno que le decían Teniente, René, Franklin, que Franklin hoy creo que es de la Federación de Médicos Odontológicos de Nicaragua. Eh, Éramos como 8 chavalos de la misma edad. Y yo todo el tiempo siempre caminaba en ese grupo. Un paso al frente, que necesitamos ir a que vayan a recoger un bulto a la pista o lo que fuera, yo siempre iba con ellos.
nunca permanecí en las bases, tal vez a lo mejor por eso siempre fui afortunada, porque nunca tuve como esa parte de que estuvieran ahí viéndome sin hacer nada. Pero la mera realidad, creo que nosotros como mujeres, siempre las que estuvimos dentro de Nicaragua, porque hay muchos paramédicos que no, algunos ni nos conocimos, otros porque éramos mucha gente, había muchos regionales, pero creo que nosotros habían radiooperadoras, allá había de todo. Y nosotros creo que fuimos un gran aporte para la guerra, porque además de eso, cargábamos igual que un hombre, hacíamos las mismas cosas que un hombre. Y yo siempre digo, para esta fecha yo no conmemoro el Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer. La mujer es un día para recordarlas, las mujeres que dieron la vida, esas que murieron por el principio de todos estos derechos que hoy día tenemos y gozamos. Y, y gracias a Dios hoy puedo contar esa historia. Yo la viví, a mí nadie me la contó. Y puedo decirles a los que quieren guerra que la guerra no es tan fácil como la pintan. Es muy fácil hablar desde largo y decir que podemos hacer esto y lo otro, pero ya estando en el campo y el que lo vivió sabe perfectamente lo que es que te pasen las balas por las orejas. Nunca maté a nadie, nunca le disparé a nadie porque yo era paramédico y no tuve la oportunidad porque nosotros siempre estábamos en un campo de recibir a los heridos para darle primeros auxilios y que ese herido llegara con vida hasta donde estaba el hospital. Don Ese era nuestro Chirito, trabajo. Sí, antes de pasar, ¿verdad?, al tema de los heridos y todo eso, hay un comentario que usted dijo que es muy importante, que usted ya no volvería a participar como paramédico por la experiencia vivida, o porque no quisiera para su hijo. Pero ¿no será más bien que eso viene asociado a su inconformidad de lo que pasó después de que la resistencia logró liberar Nicaragua? Que el futuro que tal vez usted pues pensó que construyó para Nicaragua no fue el que usted esperaba, y que el mal uso, ¿verdad?, de la política que hoy nos tiene en el exilio, tal vez pueda ser esa su decepción. yo creo que en parte sí, porque si vos te das cuenta, cuando se desmovilizaron, a nosotros no nos dijeron, nosotros estábamos en San Andrés de Bocay y todos los comandantes jalaron para todos lados y a nosotros nos dejaron como en stand-by. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Y al final nos vinieron a tirar a Nicaragua como quien tira un saco de papa, ¿verdad? Yo vengo a Nicaragua en el 90 a un país que yo no conozco porque me fui de la edad de que en el 79 tendría como 7, 8 años. Entonces vengo, mi familia yo ni siquiera la conozco, mi familia es sandinista, empezando por ahí, pero de esos que lloran por Daniel, ¿verdad? Entonces por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá son de la Guardia, somos homocistas, entonces, pero igual tampoco los conozco y nos vienen y nos desarticulan totalmente porque mandan uno para acá, otro para allá. Y entonces, y cuando se llega a la desmovilización, la reinserción a la vida civil, cuando vos no sabes nada, yo con costo tenía en ese momento tercer grado, hasta ahora estoy intentando sacar el bachillerato, pero en ese no sabía nada. ¿Qué sabía yo? Armar y desarmar un fusil. Yo era paramédico, pero en el campo. Un papel que me respaldara a mí como parte de ese proceso, ni hubo nadie que dijera, bueno, ustedes trabajaban en el hospital, vamos a colocarlos en cierta parte. Una, porque no teníamos una capacidad, no teníamos una educación específicamente para eso, y creo que nos pasó a la mayoría porque y venimos y yo vengo prácticamente con una mano atrás y otra adelante y la reinserción a la sociedad civil es como bastante difícil porque no tenés nada, no sabes qué hacer y a empezar otra vez de nuevo en un lugar que vos no conoces. Don Entonces creo Chirito, que en parte, uh-huh. haciendo un poquito de referencia a lo que está comentando, después de la desmovilización, la izquierda sí se preocupó por darle un bono o una mensualidad a los famosos, ¿verdad?, retirados de guerra, o a la militancia que trabajaban. ¿Qué pasó con los desmovilizados de la resistencia? Fíjate ¿Qué que nos, hicieron? ¿Qué hicieron? Hubo un beneficio porque se hizo un acuerdo para el 87, que es el acuerdo de Esquipula, pero más bien lo que recibieron la resistencia, en vez de tener algo que le ayudara para sustentar a su familia, fueron asesinatos.
Entonces, quisiera, ¿verdad? Que usted pudiera compartir desde su experiencia, ¿verdad? Para que los jóvenes escuchen eso que ocurrió exactamente, para el 89, ¿verdad? Que es cuando por fin se democratiza el país, se van a elecciones, Violeta gana en los 90. Pero ¿cómo queda el poder? ¿Cómo queda la fuerza de la izquierda dentro de la parte militar, todavía dentro de la política? ¿Y dónde queda la resistencia nicaragüense? Fíjate que a los del EPS, porque mis tíos, por parte de mi mamá, eran del EPS, a ellos les dieron 30,000 córdobas y unas vacas para que buscaran cómo sobrevivir en ese entonces, ¿verdad? Y a nosotros los que nos dieron fueron 6 meses de alimentación, un hacha, unos láminas de zinc y vaya a ver qué haga. Entonces, nos mantuvieron por 6 meses y después de 6 meses, que a ver si te vino, me acuerdo. Y fueron muy pocos, para serte sincero, muy pocos de los comandantes que uno los buscaba y tal vez medio te ayudaban, pero todo el mundo se preocupó por llenarse su bolsillo de los jefes de nosotros y se olvidaron de los comandos, de como decimos nosotros, de los botadyules. Y de las mujeres, pues ni te digo, porque al final hicieron un convenio donde tenían que, todo lo que hicieron, como dice usted, un convenio que hicieron, pero a algunos no se les llevó a cabo como tal, sino que entre ellos, entre los más grandes, se lo repartieron. Y nosotros como mujeres quedamos prácticamente en el olvido. Nadie se acordó de que había mujeres en la contra. Nadie, si la Chaparra es hoy diputada, y creo que es diputada al Parlacén, es porque se volvió sandinista y porque era la hermana del comandante Franklin, pero nosotros en sí fuimos como desconocidas prácticamente la mayoría, porque hoy en día tenemos un grupito de mujeres con la cual yo mantengo comunicación y cada vez que puedo y voy a Nicaragua me reúno con ellas y estamos prácticamente en la misma situación. Yo, gracias a Dios, estoy en este país, logré crear mis hijos y hoy por hoy, pues nosotros no vivimos como en Nicaragua, digamos, mal, pero sí tenemos una vida regular. No puedo pedir más. Le doy gracias a Dios solo el simple hecho de estar viva, porque Entonces, Chirito, muchos no pudieron soportar. yo agradezco mucho, ya para ir finalizando, que me están lanzando un montón de preguntas aquí la gente y la verdad que usted encendió ahorita las redes, ¿verdad? Porque cuando miran a gente de la contra, los chavalos se emocionan. Como usted decía, nadie conoce la guerra, pero la juventud le encanta, la juventud es mechita corta y la juventud cree que esto es la verdad un juego hasta que le No matan son al que está a confetes. la par, hasta que le pasan algo a ellos. Pero desde usted como paramédico, tantas cosas que vio, tanta tristeza, tanto dolor. Miré que al inicio, cuando tuvo su intervención, se conmovió. Si existe alguna secuela que tenga usted, algún sueño, alguna conmoción, algo que todavía cuando usted cierra los ojos y recuerda esos momentos, este, ¿qué siente usted? ¿Cómo puede vivir una persona después de tantos muertos, tantos asesinatos, haber tocado tanta gente, ¿verdad? Que prácticamente sin un brazo, gente destruida, si todavía mantiene secuelas de eso o con el tiempo lo ha logrado pues ir sanando o ha sido manejable en su caso. Yo siento que ha sido un poco manejable. Una, porque el tiempo lo cura todo. Y como dice el dicho ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero siempre sueño, tengo esos sueños y recuerdo sueños vividos eh, cuando, cuando estábamos en esa zona de gente que tal vez hoy ya no existe. Y los veo vivos como si los estuviera viendo. Siempre sueño con ellos, pero no los sueño que han muerto, los sueño que los estoy viendo en la realidad. Muy pocas veces, pero sí hay cosas que uno no las puede olvidar. No se olvidan de la noche a la mañana y para mí uno de los mayores impulsadores son mis hijos. Mis hijos son los que me han dado esa parte de aprender a luchar, porque ellos fueron el motor de mi vida en su momento y gracias a Dios hoy ya son adultos y puedo decir que puedo contar una historia que yo la viví, que muchos no tienen esa oportunidad.
no tuvieron la oportunidad ni de verla ni de contarla. Así que son cosas que las guardaré en mi memoria hasta el día en que pueda. Y espero que Créame, Tochirito, que se me eriza la piel, ¿verdad? Ya sea estar toda la audiencia, todo el territorio ahorita, todos los que nos están viendo, porque hay mucha gente que nos está viendo desde el territorio, Tochirito, y la gente no puede comentar, la gente no le puede dar like, porque prácticamente los tienen con el sí, yo bozal sé. puesto, ya, pero el territorio ahorita nos está viendo. El territorio sabe quién es usted y el territorio está conmovido, está conmocionado, ¿ya? Porque si hay alguien que ocupa un valor invaluable, podríamos decir, es la resistencia nicaragüense. Ya, que Sí, fueron los que dieron la vida, los que ya liberaron Nicaragua una vez y los que todavía aún siguen luchando. Yo me admiro cuando yo miro a comandantes, ¿verdad? Ya picando los 70 años y ahí andan, intentando liberar Nicaragua por segunda vez. Y a esa gente es la que le tiene miedo la dictadura. Hace días, usted escuchó el asesinato del hermano de la Contra, alias el Toro. Iban detrás de uh-huh, Zapollos y el Pitufo estuvo platicando varios asesinatos que se han dado. Porque si hay así, alguien que la dictadura le tiene miedo es a la resistencia, porque la resistencia los conoce de cada lunar y sabe cómo opera la dictadura sandinista. Y nada, nosotros queremos agradecerle a usted, a toditos los hermanos de la resistencia nicaragüense, por haberlos liberado de Nicaragua. Nosotros sí conocimos la libertad. Yo afortunadamente tengo memoria, yo regresé a Nicaragua en el año casi 90, ¿verdad? Porque para el primer exilio mi papá nos trajo aquí a Estados Unidos, yo viví en Texas, cuando Violeta ganó, pues nos regresamos, pero la libertad no la dieron ustedes, ¿ya? Y me tocó después del 2018 salir huyendo porque vinieron unos cabrones malos políticos que en 18 años pues desbarataron lo que la Constra ya había construido. Sin embargo, desde las redes sociales hay un problema típico que se da en las generaciones y es de estar señalando todo lo malo, estar criticando, estar esperando que otros hagan las cosas y no ponerse a hacer. Yo quisiera que usted, como una persona que me dice que por su voluntad se integró a la Contra de 13 años, con esto no le estamos diciendo a la niñez, obviamente, que dejen de hacer, pero sí, por lo menos las personas que tienen las facultades y que tienen la oportunidad de contribuir, muchos están en el exilio ahora y ya están probando del primer mundo y de las facilidades y del carrito y de la ropa y de todo esto. Y como que se han apartado un poquito de la lucha, del por qué estamos aquí. Entonces, para ir cerrando, a mí me gustaría que usted le mandara un mensaje a esas jóvenes de la importancia que desde adentro es que se construye y se transforman las cosas, no opinando desde las redes sociales. Adelante, Tochirito, el micrófono es suyo. bueno, primeramente yo creo que se eduquen, porque el gobierno los quiere ignorantes, los quiere para manipularlos más fácil. Y creo que eso es lo que pasa a la mayoría que ha pasado, porque la mayoría de gente que andaba con nosotros no tenía ni siquiera con costo sabía su nombre. Entonces, principalmente que estudien, que se preparen y tienen mejores armas. Hoy en día hay muchas más mejores, hay muchas armas que antes. El que no lo hace es porque realmente no quiere, pero hoy hay muchas más oportunidades. Tal vez no hay alguien que les patrocine, hay una ¿cómo se llama? Un derrocamiento, pero sí tienen oportunidades. Pero que primero Hey, se preparen para que no les pase lo que nos pasó a la mayoría de nosotros, que después quedamos en el olvido. Y gracias a ti también por permitirme, a ustedes, a todo el grupo que está detrás de cámara y todo, ok, por haberme permitido este espacio, perdón, para que esto, hay mucha gente que, en Nicaragua algunos no conocen lo que fue la historia de la Contra, saben lo del Frente Sandinista, pero no de la Contra. ok, Tochirito, más bien agradeciéndole a usted por haber participado. La verdad que la gente se conmocionó bastante. La red social, ¿verdad? Imagino que la gente que está en exilio comenzó a disparar comentarios muy buenos acerca de la resistencia y esperamos en un futuro, ¿verdad?, tenerla más seguida porque yo creo que esto es lo que levanta el espíritu de la lucha.
saber que todavía hay personas dispuestas que ya liberaron Nicaragua una vez y todavía siguen trabajando en pro de la liberación de Nicaragua. Así que, querido territorio, ¿verdad? Que todas las personas que están dentro de Nicaragua, no le pedimos un like, no le pedimos un comentario. Lo único que le pedimos es que escuchen este espacio, que este espacio lo construimos para las personas. Adiós, me dice el niño, adiós, hijo. Que este espacio lo construimos justamente para esa gente de derecha. Como decía Tochirito, la gente que necesitamos llevarle la verdad de lo que ha ocurrido. Toda la construcción de la resistencia nicaragüense prácticamente ha sido obviada, ha sido manipulada, y entonces la juventud desconoce a muchos de nuestros héroes, a muchos de nuestros mártires, a mucha gente que anduvo combatiendo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos tener este espacio de la onda vandálica para que nosotros podamos intercambiar lo que está ocurriendo dentro del territorio y nosotros poder ser la voz de ustedes desde el exilio. Mi nombre es Luis Alberto Arau, desde el Foro Nicaragüense de la Derecha Unificada. Bendiciones a Nicaragua, pronto una Nicaragua libre. Feliz día para la mujer, ¿ya? Para las madrecitas, para todas las mujeres luchadoras. Dios me la bendiga. Y esta es la onda vandálica, la voz de Nicaragua desde la voz del exilio. Nos despedimos. ¡Viva Chao, chao. Nicaragua! ¡Viva Nicaragua libre! Viva. ¡Viva ¡Todas las mujeres! Nicaragua! Viva.